bien, bienvenidos a este nuevo episodio de la Fundación Hospital San Pedro, el podcast. A partir de este momento y en lo que viene, por supuesto, de aquí en adelante, estaremos originando una serie de capítulos de nuestro programa institucional de promoción y mantenimiento de la salud, San Pedro Te Cuida, como se ha denominado desde hace ya varios años atrás. Y en este propósito estaremos trayendo temas muy importantes con especialistas para que lleguen hasta su hogar, para que lleguen a nuestros usuarios, justamente para responder todas esas preguntas, esas inquietudes que surgen a diario y que el usuario, el paciente, su familia, la comunidad en general necesita saber para hablar de prevención, para hablar de mantenimiento de la salud y si la enfermedad aparece también para hablar del tratamiento y de cómo, por supuesto, uno debe sobrellevar cierto tipo de patologías. En este episodio especial, a propósito del Día Mundial del Cáncer del Cuello Uterino, cáncer de cervix, nos acompaña el especialista, el doctor Germán Benavides, ginecólogo oncólogo de la Fundación Hospital San Pedro, a quien le agradecemos el que esté con nosotros y le damos la bienvenida, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes para la gente que nos empieza a observar y gracias por atender este llamado y esta invitación. Hola Gerardo, buenas tardes. Sí, muchas gracias por esta invitación. Importante considero eh, esta información que se da a la comunidad, a la población, que es simplemente maneras de mejorar la salud, maneras de curarse y para eso estamos nosotros los médicos, para orientar a la comunidad, para orientar a nuestros pacientes. Como lo decía en el encabezado, doctor, la idea es que de aquí en adelante hablemos de promoción y mantenimiento de la salud. De aquí en adelante los especialistas entren prácticamente al hogar de los usuarios, de las personas. Seguramente una consulta, una pregunta, algo que se necesita saber en el día a día, en el diario, pues es un poco complicado, por supuesto, por las razones de uno y otro, del usuario y del especialista. Pero hoy los queremos acercar de esta manera. ¿Cómo le parece esta idea? ¿Qué de entrada le quisiera decir a la gente que nos empieza a observar? Yo creo que sí, estamos en esta época o en esta era donde los medios de comunicación están más en las redes sociales, en estos videos cortos informativos, así que creo que es la manera de nosotros también llegar con datos importantes a la población, así que me parece una buena idea. Bueno, eh, hablemos del origen de la enfermedad, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix. Em, ¿Qué es exactamente este cáncer? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus principales causas que lo pueden originar? Bueno, el cáncer de cuello uterino, como el nombre lo dice, es una enfermedad, es una neoplasia, un cáncer que se origina en el cuello del útero en la mujer. Hay una causa que está identificada hace muchísimo tiempo atrás, que es una infección, la infección por virus de papiloma humano, la cual cuando este virus se queda por mucho tiempo en el cuello de una mujer y hay otras causas o hay otros factores de riesgo, puede desarrollar un cáncer a largo plazo. No es una enfermedad que se desarrolla rápidamente, es una enfermedad de una evolución muy lenta. Entonces, sabiendo esto, que es una enfermedad causada por un agente infeccioso, es que tenemos también ya métodos, muchos métodos de prevención. Entonces uno o la población tiene que saber que aquí hay un causal, que es virus de papiloma humano, y es ante eso entonces que hay que cuidarse y que tratar de evitarlo de alguna manera. Bueno, se dicen muchas cosas de esta enfermedad, ¿no? Verdades, mitos y en fin. Pero lo cierto del caso es que hay que decirle de entrada a la mujer, justamente como para hablar de este tema. Sí, esto justamente, como dices Gerardo, causa, sí, cierto temor en la población. Es un tema tabú porque estamos hablando de un virus causante que se contagia vía sexual, en relaciones sexuales. Entonces, ya esto genera ya un problema de hablarlo a veces con la población, hablarlo con los mismos pacientes. Pero es así, es la realidad. Esto está causado por un virus que se contagia fácilmente, que sí afecta a toda la población, hombres, mujeres, pero donde más afecta o donde deja esta consecuencia de cáncer es en la mujer, ¿sí? Entonces, más allá de que esto se nos convierta en un temor, en un tabú, yo creo que estas son oportunidades para decirle no, lo que pasa es que hay que cuidarse, hay que hacer prevención porque hay que prevenirlo y hay métodos de prevención y ese es el objetivo entonces, prevenirlo, ¿sí? Mm. Y hablaremos seguramente de cómo se va a prevenir o cuáles son los métodos que tenemos disponibles para prevención. Bueno, la palabra culpable que me surge justamente antes de continuar
seguramente puede aparecer, ¿no? Entre hombres y mujeres, en una relación, en una, qué sé yo. Sí, dejémoslo en ese tema, en una relación interpersonal. Se puede hablar de culpables y de quienes, por supuesto, de pronto pueden causar justamente este contagio. Sí, justamente en la población, en nuestras pacientes siempre nos dicen, mire, es que el hombre es el portador y es que a mí me lo pasaron o a mí por culpa de este o por culpa de aquel es que me contagié de este virus. Pero no es tanto así porque este virus se llama virus de papiloma humano porque está presente en la especie humana tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y digamos que casi toda la población, alrededor del 90% de la población, hombres y mujeres, van a tener este virus a lo largo de su vida. O sea, es un virus que casi todo el mundo lo va a tener. Y se dice que este virus está presente en el hombre desde que el hombre está en la Tierra. Entonces, es un virus que hace parte casi del hombre. El problema acá, más allá de buscar culpables, es buscamos estrategias para prevenirlo. ¿Prevenir qué? Prevenir cáncer de cuello. Y esas las hay, porque si nos buscamos o nos dedicamos, bueno, a quién tuvo la culpa o me contagié de esto o aquello, yo creo que nos vamos a quedar dando vueltas en este tema, se nos convierte más un tema tabú más que en una enfermedad. Y hoy día tenemos exámenes que nos detectan el virus de papiloma humano y a veces todavía los vemos, más allá que un examen, lo vemos como que, bueno, yo me contagié o me contagiaron de algo, entonces mi vida cambió. Y no necesariamente es así. Tenemos que verlo como que tenemos exámenes, tenemos tecnologías, ¿sí? Aprovechémosla para el beneficio de las personas y no para que nos cree ansiedad, porque esto genera mucha ansiedad en la población. Bueno, y cerrando un poco esa entrada y este contexto que usted nos hace sobre la enfermedad como tal, básicamente por contagio o a una mujer en este caso, no necesariamente por contagio, sino que se le presentó y apareció y se dio. También es así, No, ¿no? siempre Definitivamente va por a haber contagio. alguien que contagie, ¿sí? Ujú. Un hombre a una Que lo mujer tenía o una desarrollado, mujer a un hombre, sí, se contagia muy fácilmente. Un contacto sexual y ya se puede haber contagiado, ¿sí? ya, Entonces, el contagio de esto es muy fácil, digamos. perfecto. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar justamente o pueden tomar las mujeres para prevenir el cáncer de cuello uterino? Ya cuando hablamos de prevención, Ujú. tenemos cantidades de métodos de prevención. Probablemente el cáncer de cuello es el cáncer que tiene más métodos de prevención. Es por eso que siempre que hablamos cáncer de cuello, cuando vemos información de cáncer de cuello o entramos a internet y buscamos información, siempre nos va a aparecer como que el cáncer de cuello es la enfermedad más prevenible, es el cáncer más prevenible. Y eso es cierto. Y ahí podemos enumerar varios métodos de prevención. Tenemos vacunas, sabiendo que este cáncer lo origina un virus, una infección, entonces podemos prevenirlo con vacuna, cierto. Vacunar a mujeres, vacunar a hombres o a niños, ¿En qué periodos de tiempo o a qué edades? idealmente en niños pequeños, ¿sí? ¿Dónde es más efectiva la vacuna? Entre 9 y 11 años. Aquí en Colombia, el ministerio recomienda entre 9 y 18 años. Una dosis es la recomendación actual. em, Niños y niñas, ¿sí? Y la efectividad es bastante buena. Entonces tenemos vacuna para prevenir y está cubierta por el plan de beneficio, o sea, cuesta 0 pesos a la población. Tenemos prevención secundaria, se llama, tenemos entonces citologías, tenemos citologías convencionales hoy en día, tenemos la citología base líquida y tenemos pruebas moleculares, ¿sí? Que lo que tenemos a disposición en Colombia hasta el momento son test de ADN BPH, o sea, son PCRs para buscar si en el cuello de una paciente hay virus, hay restos de virus, ¿sí? Porque es el agente causal, eso estamos hablando. Entonces, ya esta paciente identificamos que tiene ese factor de riesgo, es la paciente que hay que vigilarla más estrechamente. Entonces, son métodos de prevención. Y como si fuera poco, en aquella paciente que sí está bien, se contagió de un virus, por otros factores, muchos que hay, justamente a ella le empezó un cáncer, le empezó porque este cáncer empieza como por un precáncer, por lesiones premalignas, y le da una lesión premaligna, la podemos tratar antes de que se convierta en cáncer, eso se llama prevención terciaria. Entonces tenemos cantidades de métodos para prevenir ese desarrollo de cáncer de cuello. Entonces, lo que hay es prevención en este tipo de enfermedad.
Bueno, hablemos de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué mujeres están en mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad y por qué? Correcto. Ya el hecho de ser una mujer es el factor de riesgo, digamos, ¿sí? El tener el virus de papiloma humano es el otro factor de riesgo grande, ¿sí? Pero hay otros cofactores que son frecuentes en cierto grupo poblacional, en nuestra zona geográfica, en la región donde vivimos, por ejemplo. Factores como vivir en una zona alejada, el no tener un acceso adecuado al sistema de salud, el nivel socioeconómico, educativo bajo, nivel nutricional bajo, porque esto tiene que ver con inmunidad, con defensas. Entonces también el tener enfermedades que bajen las defensas, ¿sí? Qué sé yo, enfermedades como lupus, como artritis, problemas que afecten a la inmunidad, enfermedades como VIH, también afecta a la inmunidad. Más fácil que el virus vaya a quedarse en el cuello del útero de una mujer y con el tiempo desarrolle entonces cáncer de cuello. Esos son los otros cofactores, el fumar, ¿sí? Y un factor grande que es transversal donde nosotros estamos, donde vivimos y en muchas poblaciones, es que sumado a esto, nuestra población no se hace tamización, o sea, no se hace citología, no se hace control. Entonces, sume todo esto y que nos da como resultado unas cifras altas de cáncer de cuello. Y por eso es que regiones y países como los nuestros, Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una incidencia, se dice, o sea, un número alto de cáncer de cuello. Bueno, hablemos de las vacunas, aunque ya usted nos habló un poco de la efectividad de las mismas, ¿no? El virus del papiloma humano, pues ha generado también muchas preguntas, ¿no? Y algunos discuten, bueno, seguramente en la parte popular, entre la gente, en el común, si realmente son eficaces y seguras, y se dicen muchas cosas que seguramente no lo son, pero que finalmente se le quedan a las personas. Y esa es la pregunta, ¿son eficaces, son seguras? Esa es una excelente pregunta, porque siempre que a uno lo van a vacunar, hay dos cosas que nos vamos a preguntar. Bueno, lo que me va a poner este es bueno, ¿sí? O sea, es efectivo, ¿y qué me va a pasar? Y eso dicen las personas y eso dicen nuestros pacientes. Bueno, ¿qué me va a pasar? Desde ese punto de vista, ¿son eficaces? Por supuesto que sí. ¿Sí? Hay eficacias descritas en los trabajos muy, muy altas. De hecho, desde el punto de vista de inmunidad, estamos hablando de más de 98%, alrededor de 98% de generación de anticuerpos. Lo quiere decir, me colocan la vacuna y genero anticuerpos contra ese virus. Entonces, el cuerpo ya va a estar preparado para cuando ese virus entre en contacto. O sea, eficacia, eso está comprobada y eso lo sabemos. Y el otro punto, que siempre tienen miedo porque son los padres de familia los que van a decir, ¿vacuno a mis hijos sí o no? Mm. Porque igual, obvio, me da miedo vacunarlos. Y sí son seguras. Si uno va tal vez a internet y hace una búsqueda así rápida por encima, dice, bueno, problemas de las vacunas. Incluso a veces dice, oiga, mortalidad por la vacuna, muerte por la vacuna. Cuando hicieron todos los estudios, ¿sí? Para ver si una vacuna realmente ha ocasionado problemas graves, problemas serios como la muerte, no hay ningún caso comprobado de que esa vacuna para virus de papiloma humano haya generado directamente la muerte de alguien. ¿Alguna reacción menor, tal vez? Va a dar las reacciones clásicas que conocemos cuando nos vacunan. ¿Qué pasa? Pues le va a doler el brazo, ¿sí? Porque le pincha. A veces se va a poner rojito, le va a dar un problema de dolorcito del músculo, tal vez fiebre, un poquito de malestar, si acaso, pero esos son los efectos adversos leves que conocemos en todas las vacunas, pero serios ninguno. Así que los padres de familia que nos vean, que nos escuchen, vacunen. ¿El problema en Colombia cuál es? Porque la vacuna está disponible, la vacuna es gratuita, el problema es que acá las personas les da miedo vacunarse, no se vacunan, sabiendo incluso que es efectiva, sabiendo que los efectos adversos son los efectos leves, pero hay temor a veces en la ¿Hay que sacar población. una cita para una vacuna o se puede ir al Bueno, plan a solicitar, se necesito puede acudir. vacunarme? Esta vacuna hace parte además del plan de inmunizaciones, entonces está ahí. El problema en Colombia, créanme, no es de disponibilidad. El problema es de que, bueno, vaya y vacúnese, que ahí está disponible. 9 a 18 años, niñas y niños, está disponible la vacuna y gratuita además. Bueno, ahí está aclarado el tema. Hablemos de síntomas de alerta para ir concretando justamente la información que hoy la gente se está llevando y que seguramente le está siendo muy útil. ¿Cuáles son esos síntomas o señales de alarma que las mujeres deberían tener en cuenta para consultar oportunamente? Bueno, este cáncer de cuello uterino, cuando empieza, ¿sí?
es silencioso, de hecho no da síntomas. De hecho, la infección, les decía, del virus del papiloma humano, ¿qué síntoma da? Ninguno. Cuando este virus afecta a las células con los años y empiezan lesiones premalignas o empieza el precáncer, ¿sí?, que es de otros años de evolución, tampoco da ningún síntoma, ¿sí? Y entonces ese también es otro detalle que tiene esta enfermedad, que al inicio no da síntomas. Y es por eso la importancia de que las pacientes no digan espero a tener algo, sino que me voy a hacer citología, me voy a hacer test viral, s- estando sana, o sea, sin ningún síntoma, esa es la idea. Entonces al inicio esto, cero síntomas, no hay ningún síntoma, absolutamente nada, no hay un flujo, no hay sangrado, no hay nada. Cuando ya el problema es más serio, cuando ya esto se convirtió en un cáncer, entonces sí ya tenemos síntomas. Síntomas como sangrado vaginal, sangrado genital, sangrado posterior a tener relaciones, es uno de los signos más comunes que vemos en nuestras pacientes. Y si esta enfermedad avanza más, ya vamos a tener flujo de mal olor, porque estamos hablando que hay un tumor grande dentro de la vagina, en el cuello del útero. Puede haber dolor, alteraciones al orinar, baja de peso, ¿sí? Entonces síntomas ya más serios de la enfermedad. Pero cuando esta enfermedad da síntomas es porque el problema está más serio. Es por eso que, repito otra vez, esta enfermedad no hay que esperar a tener síntomas. ¿Qué hay que hacer? Contrólese, hágase la citología. Hoy en día tenemos test viral, que es un examen mejor todavía que la citología. Vacunar a los niños. O sea, antes de que esto aparezca, tenemos cómo prevenirlos. El mensaje siempre va a ser en cuello uterino, prevención. Es lo Bueno, más importante. conclusión, entonces las mujeres ya adultas, hacerse los exámenes, los chequeos correspondientes, la prevención, y si sus hijos o a sus hijos o a sus familiares, hágalos vacunar. Vacúnelos. Y 9 se a está 10 previniendo el años, problema. lo vacúnelo, pregunte por la vacuna en su EPS, le van a decir vaya y se vacuna. Perfecto. Y digamos que ese puede ser el mensaje de cierre, ¿no? Porque le quería preguntar eso, ¿qué mensaje le quiere dar a las mujeres para que cuiden su salud, para vencer el miedo frente al cáncer de cuello uterino? En términos generales, ¿cuál sería ese mensaje para cerrar? Correcto. Yo creo que siempre todo en el mundo está enfocado a cáncer de cuello, a prevención, porque es un cáncer que evoluciona lentamente. Estamos hablando 20 años, 30 años de evolución de un cáncer. O sea, tenemos tiempo para encontrar este cáncer. Tenemos métodos, hablamos de vacunas, citologías, test viral, de tratamiento de lesiones premalignas, ¿sí? Pero acá el error que se comete siempre es, bueno, esperar a yo estar enfermo, en este caso, a las pacientes estar enfermas, y después consultar. Acá no, acá la idea es al contrario. Entonces, empecemos otra vez, hagamos un resumen cortico. Vacunación, 9 a 18 años, niñas y niños, ¿sí? Llévenlos, vacúnenlos. La vacuna es eficaz y es segura, eso está claro. Después de haber iniciado actividad sexual, ¿sí? 3 años después, toda mujer inicia a hacerse citología cada 3 años. Desde los 30 años en adelante, 30 hasta los 65 años, se hace test viral, que eso es buscar lo que les decía, partículas de virus en el cuello del útero. ¿Qué logramos con todo esto? Encontrar los problemas tempranamente, y cuando esto lo encontramos en una fase de precáncer, todas las mujeres se curan. ¿Sí? Cuando lo encontramos en precáncer, todas las mujeres se curan. El problema es cuando esto lo encontramos ya un cáncer o un cáncer avanzado. Y desafortunadamente, en nuestra población, por ejemplo aquí, Fundación Hospital San Pedro, de nuestras pacientes que vemos con cáncer de cuello, el 80% de ellas nos llegan en estadios 3. O sea, ya cáncer, y no solo en cáncer, sino que es en cáncer avanzado, estadios 3, donde la situación es totalmente diferente a lo que estábamos hablando. Entonces el mensaje es prevenir. Tenemos todos los métodos de prevención asequibles a toda la población, cubiertos por el plan de beneficios, disponibles. ¿Qué nos falta? Que nuestra población se motive, ¿sí? Para que se haga. Y también, claro, nosotros como médicos tenemos ese deber, que si identificamos una paciente que no se ha hecho esa tamización, esa citología, ese test viral, vaya y hágaselo. Y motivar a los padres también para decirles, lleve a sus hijos y vacúnelos. ¿Sí? Muy bien. Ese es el mensaje. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias justamente por compartir el conocimiento, por enseñarnos, por educarnos y sobre todo por mostrarle a la gente que hay formas, que hay maneras justamente de prevenir. Ya usted lo ha dicho y lo ha explicado muy bien, así que muchísimas gracias. Nos encontraremos seguramente en otra oportunidad porque hay otros temas de qué hablar y su especialidad, por supuesto, lo amerita, así que muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias también por la invitación y espero entonces que toda esta charla que tuvimos llegue a la población y logremos motivar para hacerse controles, para hacer prevención. Ese es el deber también de nosotros como médicos. Perfecto. Así cerramos este capítulo del año 2026, este primer capítulo en nuestro programa institucional de promoción y mantenimiento de la salud San Pedro Te Cuida, en esta nueva versión de Al Día con San Pedro, el podcast. Los espero en una próxima oportunidad con otro tema de interés. Muchas gracias.